Gracias, Willy. Habla. Bueno, muy bien. Muy bien, Marcelo, muy bien. Obviamente le dedicamos la agenda económica del día de hoy a los queridos amigos habitantes de la localidad de Zaraza, en provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Hay una localidad que se llama Zaraza. Sí, De la sí, ciudad sí. de Colón. Hay un La- camino que te lleva para un lado, una flecha que te manda para Colón y la otra flecha que te manda para Zaraza. Exactamente, Tal cual, Marcelo. sí. Ahí la ruta 50, cruce con la ruta 8, cerca de Teodelina, también le mandamos un abrazo, ahí ya es Santa Fe, muy cerquita a los amigos de Zaraza. Y muy interesante hoy la nota de Soledad Navarro en el diario El Cronista, que justamente lo menciona al profesor Roberto Ruiz, especialista en el neolunfardo, y que define obviamente la palabra Zaraza, en este caso con Z, la localidad de Zaraza es con S. En este caso es un conjunto de palabras sin sentido o que carecen de correlato o conexión con la realidad, argumentación vacua, discurso inconsistente o incomprensible. Marcelo, así está la Zaraza argentina en materia económica, que bueno, por supuesto se sigue complicando, no hay ninguna duda, Marcelo. Se cumple hoy una semana del Super Cepo, exactamente una semana que se anunció el Super Cepo, y sin duda los anuncios no han hecho otra cosa que agravar la situación, tanto en términos de la pérdida de reserva, pero sobre todo de la verdadera destrucción del valor de los bienes y por supuesto también de las cotizaciones, tanto de los bonos argentinos y sobre todo de las empresas argentinas, cosa que sigue a esta hora en el premercado. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street siguen perdiendo terreno. Bueno, por supuesto la más castigada fue YPF, porque las medidas que tomó el gobierno afectan por supuesto a todas las empresas, pero especialmente al sector petrolero, que es un sector que necesita permanentemente de inversión, necesita permanentemente de financiamiento internacional, y esto es un golpe de gracia. Pensá, Marcelo, que prácticamente YPF ayer cotizaba a menos de $4 por acción en la bolsa de Nueva York, $3.88 exactamente el cierre de ayer. Ha perdido 20% de valor en una semana, es decir, las medidas del gobierno realmente han golpeado duramente también a las acciones financieras, entre 10 y 15%. Y si uno toma el promedio de los precios de las acciones argentinas entre el 4 de agosto, que fue cuando se anunció finalmente el canje de la deuda, en un mes prácticamente se ha perdido entre 40 y hasta 60% del valor, y insisto, después del veranito que hubo por el anuncio del canje de la deuda. Con lo cual, Marcelo, no hay ninguna duda que está muy afectada la credibilidad del equipo económico, está muy afectada la situación obviamente financiera. Ayer hubo una ola de rumores muy preocupantes, a propósito, por supuesto, de la situación de los depósitos en dólares. Hay que decir que la mayoría de los economistas y los números oficiales que se presentan muestran que los depósitos en dólares están totalmente cubiertos, tanto por el efectivo que tienen los bancos como por los encajes que están en el Banco Central, pero por supuesto la gente tiene todo derecho a preocuparse, y lo que estamos viendo, como bien lo señala la nota de Javier Blanco hoy en La Nación, es que se han multiplicado los pedidos de turnos para pasar por caja en los bancos. Esto obviamente reduce el nivel de reservas que contabiliza el gobierno, pero la verdad que los dólares de la gente que está depositada en los bancos no están contados entre las reservas de libre disponibilidad, y precisamente están para que los bancos devuelvan los depósitos como lo han venido haciendo. La gente, por supuesto, se preocupa, y eso termina, desde luego, complicando todavía más el panorama. Ayer, Marcelo, el Banco Central prácticamente terminó intimando al ANSES para que le entregue los datos de la gente que recibe beneficios sociales, y poder entonces acordar con los bancos un sistema que destrabe todo el esquema, obviamente, de dólar ahorro, y también lo que se están trabando las transferencias en dólares entre cuentas, porque también ahí intervino el gobierno para supuestamente, digamos, frenar la salida de dólares baratos, por supuesto,
del Banco Central. Y esto muestra, Marcelo, una vez más, bueno, la falta de coordinación y también la lentitud que hay en los actos administrativos del gobierno, ¿no? Pensá, Marcelo, que ya llevamos 7 días después de que se anunció el supercepo y todavía el Banco Central no logra ponerse de acuerdo con la ANSES para organizar una lista a través de sistemas informáticos, y esto obviamente está preocupando muchísimo en el sector político. Ayer había un verdadero operativo clamor para un cambio en el elenco económico. Había sectores que se identifican con el peronismo de los gobernadores, sectores que se identifican con Sergio Massa, que estaban pidiendo la llegada de otro elenco económico, pero bueno, por supuesto, eso habrá que discutirlo, como dice Román Lechmann, en la cena de los lunes, Marcelo, la cena de los lunes, que es cuando el presidente se encuentra con Cristina Kirchner, así que veremos en la próxima cena de los lunes cuál es la decisión que se adopta. Nadie supone que el presidente pueda, digamos, disponer un volantazo en la política económica sin acordarlo con la vicepresidenta. Ayer, según cuentan los periodistas que siguen la información política, estuvo el almuerzo de los martes. El almuerzo de los martes es del presidente con Sergio Massa, con Guado de Pedro, con Máximo Kirchner, y bueno, se habló más sobre si tiene que haber una marcha en apoyo del gobierno o no tiene que haber una marcha en apoyo del gobierno que de la situación económica. Así que desde luego que el escenario para el día de hoy sigue siendo complicado. Como te digo, Marcelo, los mercados internacionales mejoraron un poquito el clima, de hecho ayer recuperaron fuerte las bolsas en Estados Unidos, pero nada de eso obviamente se trasladó a la Argentina. Lo más preocupante, obviamente, lo que pasó ayer con el contado contra liquidación, porque ayer por primera vez en mucho tiempo el dólar libre legal, el que surge del arbitraje de bonos, el contado contra liquidación, se acercó casi a 150 pesos, cerró entre 147 y 148, cuando el dólar blue operaba en 145. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Y bueno, que había mucho más grandes empresas, grandes inversores y plata grande tratando de salir del peso, tratando de salir de Argentina, que en definitiva, bueno, los pequeños inversores, el público ahorrista que se mueve en el mercado del dólar blue. Había más volumen saliendo del peso entre los grandes inversores que entre los pequeños, y eso obviamente muestra una tendencia desde luego muy complicada. Por supuesto, con el contado con liquidación no se comprometen las reservas, no es que pierde reservas el Banco Central, pero bueno, muestra evidentemente que hay más gente dispuesta a salir del peso que a entrar dólares definitivamente a la Argentina. Así que mucha atención, Marcelo. Por supuesto, el tema en los bancos va a seguir siendo hoy la cuestión del día, y bueno, esperamos para ver si efectivamente entre el ANSES y el Banco Central se termina de resolver hoy este problema con el dólar ahorro, bueno, que obviamente está agregando incertidumbre a una cuestión de fondo. La cuestión de fondo, Marcelo, es que el mundo económico interpreta que el supercepo en definitiva significa que no va a haber ningún ajuste fiscal, que el gobierno va a seguir emitiendo todo lo que necesita emitir, y que eso en definitiva se va a resolver con controles de precios, controles de cambio y más impuestos. Así que en esa perspectiva, bueno, obviamente las expectativas económicas están muy afectadas, y eso es lo que muestra una brecha cambiaria prácticamente de 100%, Marcelo. Gracias,